Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:28, continuamos analizando esta coyuntura política que está, pero lo más movida, y estas semanas que vienen van a ser mucho más intensas. Ya les digo, estaremos en este momento con Yanina Mondino, consultora política, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Yanina, gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, esto del debate del domingo obviamente está dando de qué hablar y está trayendo cola, y sin duda pues va a cambiar un poco el escenario político previo al debate, porque bueno, mucho se está diciendo de lo que ocurrió el domingo. Así que gracias, Janina, por acompañarnos, y bueno, quisiera empezar con esto. ¿Cuáles son sus impresiones después de este debate? ¿Quién cree que tuvo mejor desempeño? ¿Quién cree que cometió menos errores o salió más o menos golpeado después de este debate presidencial entre los dos candidatos, Luisa González y el actual presidente Daniel Noboa? Bienvenida, Yanina, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Verónica, por la invitación. Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, creo que en líneas generales el debate del domingo me parece que es una fotografía que retrata muy bien la hiperpolarización que hay en el Ecuador de hoy, ¿no? Esta Así. elección histórica donde dos tendencias por primera vez concentraron el 90% de los votos estuvo bastante bien reflejada, porque en el debate de forma vimos no un debate, sino una confrontación, que no es lo mismo que contrastar, porque en el debate se espera, por supuesto, que se puedan expresar propuestas, planes, programas, saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer. eh, Resolver situaciones vinculadas a economía, seguridad, salud, es decir, lo que faltó en el contexto para poder tomar una decisión de pronto informada sobre a quién de los candidatos votar el 13 de abril, de forma faltó, porque la forma predominó el contraste y por momentos la agresividad. Y de fondo, por tanto, un debate absolutamente carente de propuestas. Con eso creería que los candidatos ganaron eh, fortalecimiento hacia sus propias tribunas, es decir, hacia aquellos que ya estaban con ellos, y un poco eso lo reflejaban las redes sociales y justamente los comentarios del día de ayer, y perdieron la posibilidad de llamar a la unidad o de llamar al consenso o de quizás enfocarse más en estos 2.300.000, 2.500.000 ecuatorianos que o bien eligieron por alguno de los otros 14 candidatos en febrero o estuvieron dentro del blanco y el nulo. Entonces, Claro. creería que con esta performance del domingo y con estas estrategias que utilizaron los candidatos, bueno, probablemente dos conclusiones rápidas. La primera es que podría el nulo de pronto consolidarse o subir como lo ha hecho en elecciones pasadas, y en segunda instancia los candidatos empiezan con la tarea todavía en cero de captar a esos indecisos y lo van a tener que hacer en esta campaña. Ahora, su criterio, Yanina, entonces los que están quizás pensando votar blanco o nulo y después de este debate pues se quedan igual, no, no se mueve eso a su criterio. No, yo creería que no, porque el discurso no estuvo, el discurso, la forma, la estrategia no estuvo dirigida a tratar de captar a aquellos que están en el centro, a aquellos que ya están por fuera de la polarización y de la confrontación, a aquellos que no están absolutamente convencidos por ninguno de los dos proyectos o por ninguno de los dos candidatos, pero que sin embargo están pensando en la opción, digamos, no sé si por ahí escuchaba alguna reflexión de el mal menor, pero en realidad no creo que sea el mal menor, sino más bien tratar de ver cuál es aquel que puede llegar a conectar con algún tema particular. Se habla mucho del discurso de causas. Por supuesto que tenemos que ser conscientes de que muchos de esos ecuatorianos que están en este centro, que no se sienten identificados, por ejemplo, quizás esperaban una propuesta rotunda que los convenza en materia de seguridad. Ujú. O quizás lo que más le preocupa a la ciudadanía, el empleo y la economía. Temas centrales como estos estuvieron absolutamente
trastocados porque justo en el eje 3 y 4, que fueron como los ejes donde estaban las grandes problemáticas, se vio que ese fue el más confrontativo. Y ahí yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que revisar el debate, Formato. el formato del debate. ¿Por qué? Porque finalmente la moderación debería actuar como una camisa de fuerza para que los candidatos se ciñan a las propuestas o se ciñan a las preguntas, así como las preguntas deberían también alternarse en base a los planes de gobierno, por ejemplo, de los candidatos, pero por lo menos ceñirse a la pregunta para evitar que cuando se hable de economía se cite a personas que de pronto no tienen nada que ver con el tema, que son parte de la estrategia política de posicionar relatos y temas para el postdebate, y eso obviamente genera molestia, porque creo que la sensación de la ciudadanía el día de ayer, un poquito lo que veíamos en redes, las entrevistas que se le hacían a las personas en la calle, era que la gente sintió que por poco era, por momentos era lucha campal, ¿no? Entonces se perdió esa esencia. Así es, y bueno, hay que también repensar no solamente el formato, sino también las estrategias políticas de los candidatos, ¿no? De cara a ir a este debate, por ejemplo, ya hemos visto en los últimos debates tratar de posicionar una frase como Andrés, no mientas otra vez, ahora que Luisa la recicla y dice, no, no, no va, no mientas, aunque eso no rimaba, pero ¿qué tanto puede resultar atractivo para un elector escuchar esas frases cliché preparadas para quizás sacarlo luego en redes sociales? Pero en verdad eso quiere la gente. ¿Cómo vemos ese tema, ¿no? Que ya se ha repetido en algunos debates, de tratar de repetir frases a fuerza de querer posicionar un mensaje que parece que no se posicionaba. No sé qué opina Yanina al respecto. Bueno, a ver, yo creería que las estrategias de los equipos de los candidatos funcionaron en el sentido de que cada uno de ellos hizo probablemente el debate que quería hacer o posicionó los temas que quería posicionar. Hay dos maneras o dos digamos que preparar un debate es especial, particular, se analiza muchísima información cuantitativa, cualitativa, se trabaja sobre las formas. También hay una parte, obviamente, sobre los datos duros, sobre la información y las cifras. Por ejemplo, vimos a una Luisa González manejando líneas de golpe hacia la gestión del gobierno Claro. con muchas cifras y te diría que con muchas más que el mismo presidente, lo cual a mí, por ejemplo, me pareció un poco raro que de pronto las cifras o la accountability, la rendición de cuentas del gobierno se haga vía digital a través del gabinete activado y no, por ejemplo, con un presidente que de pronto pudiera hablar sobre qué estamos haciendo con un poco más de cifras para consolidar en ese imaginario los logros de estos 15 meses de gestión. De todas maneras, me parece que el formato perdió frente a las estrategias de los candidatos porque ellos pudieron navegar y pudieron posicionar sus temas, amén de las preguntas cerradas, que he escuchado como ideas encontradas sobre ello. Yo creo que a mí me parece interesante y de hecho si tú me dices qué momento del debate recuerdas, o yo creo más allá de lo anecdótico, del Luisa te desdolariza, que creo que se ha un poco desinflado porque ya se había utilizado en la semana, y el Novoa no mientas, que efectivamente no pegó, pero sí genera como interacción, el Claro. meme, la comparación. Es decir, eso sirve para la superficialidad, para el postdebate, para poder mantenerlo prendido a ese postdebate. Vamos a ver lo que está abajo. Lo que está abajo es, por ejemplo, las dos preguntas de cierre. El hecho de que Luisa González acepte que va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y que el presidente diga que no va a cobrar directamente los 94 millones. Es decir, estas dos preguntas cerradas que después viene el minuto de la explicación y González explicó que tiene Estuvo que... buenísima porque ahí no deja que se vaya por las ramas, ¿no? Entonces sí, me pareció positivo Exactamente, esa entonces parte. esas preguntas cerradas obligan a un sí o un no. Por ejemplo, el tema del presidente, el tema de los 94 millones del cobro al SRI y el tema de Maduro por parte de Luisa González, seguramente los vamos a ver hasta el último día de la elección. Es decir, esos son los grandes temas, los grandes ejes que se quedan más allá
de estas frases que pueden pegar o que incluso pueden dar paso a otras, ¿no? Como por ejemplo en el debate pasado, que si bien no nos quedó ninguna frase del debate como la de Andrés, no mientas otra vez, nos quedaron los Noboa de cartón, que fueron justamente seguidos a la estrategia del debate. Entonces, creo que hay que entender este momento del debate como una gran estrategia que tiene una previa, un desarrollo que es prácticamente una puesta en escena y un post-debate que ahí sí es fundamental aprovecharlo, construirlo, sobre todo en un país como el Ecuador, que todos los días tiene una novedad o una noticia nueva y que obviamente es muy difícil mantener los temas. Claro. Ahora, Janina, ¿qué tendría que hacer cada candidato para, en este post-debate, aprovechar lo que ocurrió el domingo y quizás captar o tratar de convencer a esos electores indecisos? ¿Qué podríamos esperar en estas 2, 3 semanas intensas que se vienen en esta ya campaña oficial para la segunda vuelta? Lo primero, creo que la estrategia, siendo una campaña tan reñida, tan polarizada y con tan pocos votos en juego, creo que la estrategia va a ser como la madre de cada una de ellas, es decir, ahí es donde vamos a ver la real diferencia. Prácticamente va a ser quirúrgica, es decir, estimo que las campañas van a enfocarse o van a focalizar territorialmente sus actividades, tratando de ir a buscar esos votos que saben que pueden estar en ciertos territorios. Por ejemplo, la costa, Pichincha, algo de la Sierra Centro. En segunda instancia, me parece que los dos van a tratar un poco de continuar con la línea de lo que hicieron en este mes, que no hubo oficialmente campaña, pero que sabemos que las actividades políticas siguen, como por ejemplo un gobierno desplegado en territorio poniendo a andar la máquina estatal para justamente cerrar esas brechas de gestión que probablemente le pasaron factura en la primera vuelta, ¿sí? En algunos territorios y le impidieron al gobierno el resultado que esperaba, que era ganar la elección el 9 de febrero, y a una Luisa González que veo que sigue con la misma tónica, incluso de estar, por ejemplo, en medios que tradicionalmente no son cómodos para candidatos de la RC y una estructura y un trabajo territorial de una organización que está conformada y que tiene mucha base. Yo creo que van a poner mucho énfasis en, no sé si en ámbito institucional, pero sí en lo que se viene a nivel de control electoral y sobre la elección per se del domingo 13 de abril. Yo aprovecharía, más allá de la campaña negativa, seguramente se venga una campaña de quizás por momento de miedos, ¿no? ¿Qué le genera Denuncias de más lado y lado miedo? también que se ha visto. Correcto. Yo creo que esperaría que estas campañas puedan tomar quizás propuestas que vayan surgiendo en estos días, es decir, canalizar pedidos de las conversaciones digitales, poder poner nuevas propuestas sobre la mesa, porque creo que a ninguno todavía nos queda claro cuáles son claramente esas propuestas para esta segunda vuelta de los dos candidatos. Y finalmente yo espero bueno, obviamente, más allá de la organización y lo que harán los candidatos per se para el control electoral del día domingo, probablemente veremos también una campaña algo negativa alrededor de lo que pueda suceder ese día. Recordemos que hay algunas decisiones que se tomaron, el tema de los teléfonos. Entonces, bueno, entre noticias falsas, algo de campaña negativa, yo creo que esta va a ser efectivamente una segunda vuelta electoral muy, muy movida, donde, bueno, de nuevo, no van a faltar sobre todo las noticias vinculadas como el tema de la vicepresidenta, casos ligados y otros que seguramente van a ser parte de esta campaña. Sin duda es una lucha cuerpo a cuerpo por cada voto. Ahora, Yanina, a su criterio, ¿qué pesa más, por ejemplo, de esta campaña quizás de miedo que ha estado haciendo del lado del presidente candidato de Noboa de la desdolarización, las denuncias que se han dado? Bueno, ¿quién tiene una mochila más pesada que llega a esta segunda vuelta del 13 de abril? A ver, el tema de la dolarización. La dolarización creería, sin miedo a equivocarme, que es uno de los temas que no tienen discusión en el Ecuador. Es decir, la dolarización es valorada por el 99% de los ciudadanos
Entonces, no creo que la dolarización sea un tema que vaya a poner la campaña de la Revolución Ciudadana, porque obviamente después de lo que sucedió la semana pasada con algunas de las vocerías en torno al tema de dolarización y ecuadólares, eso yo creo que sí le costó. Entonces, ese es un tema sensible, dolarización y lo que se pueda girar, digamos, o malentender en torno a la posibilidad de un proceso de desdolarización, sí podría generar, digamos, algo de miedo. Ahora bien, hay narrativas que están instaladas en esta elección, como la del dólar y como la de Venezuela, que ya llevan también algunas elecciones Tanto tiempo, sí. estando sobre la mesa. Entonces, es probable, no lo sabemos, es contrafáctico, que quizás puedan ir perdiendo algo de efectividad narrativa. Es decir, ya han estado sobre la mesa algún tiempo y bueno, es probable que quizás ya algún sector del electorado sobre ese tema no conecte. Por otro lado, hay que pensar cuáles son los deseos en términos generales de la población, si el cambio o la continuidad. Porque esta elección me parece que se trató, la Revolución Ciudadana intenta poner obviamente el concepto del cambio, pero el gobierno ha llevado una agenda o la campaña ha tenido una tónica quizás de eh, ratificación de un voto que sucedió hace no mucho, es decir, en 2023. Entonces, es probable también que sobre la mesa para la decisión del 13 de abril, que muchos la tomarán quizás estando en la fila para votar ese día, por lo que parece cómo se viene la elección, muchos estarán entre esta dicotomía, es decir, ratificar o abordar el cambio. El factor tiempo es importante y por eso yo creo que mucho de lo que vemos también en la campaña del gobierno está vinculado a esto. Entonces, en líneas generales, yo creo que todavía está abierto y que esta segunda vuelta sobre temas de miedos, campaña negativa y mucha noticia falsa van a ser probablemente los ingredientes de esta segunda vuelta. Sí, yo también coincido, Yanina, y hay que estar muy, muy pilas respecto a todo lo que pueda salir y temas de noticias falsas también. Gracias a Yanina Mondino, consultora político, gracias por acompañarnos en esta mañana analizando el post-debate y lo que les depara a los candidatos y a los ecuatorianos, por supuesto, en esta segunda vuelta del 3 de abril. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Verónica. Un fuerte abrazo.